quiero superarlo. Acá hablo chingón colombiano, tío. Ok, listo. Bueno, mi nombre es Ángel López Valencia y vamos a presentar el tema de clasificación particular. Bueno, este va a ser el contenido en que me basé, lo vamos a ir cerrando poco a poco. Y como objetivo puse conocer la clasificación con un enfoque principal en las clasificaciones articulares de acuerdo a la O y conocer los principales mecanismos de lesión para que esta pueda, para pensar nosotros en una fractura articular. Bueno, como preguntas puse estas 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿la fractura tipo B en la clasificación articular qué corresponde? ¿Alguien sabe? Parcialmente. Exactamente, que está parcialmente, la articulación está parcialmente comprometida. Bueno, ahí puse 2 imágenes. ¿Alguien conoce la clasificación? Bueno, vamos a ver poco a poco si, ¿no? A ver. Sería una... La foto de la... Sería una 4. Ajá, 4 ¿qué? 4... ¿Es mayor o no? Sí. Ajá, entonces ¿qué es? 44. Ajá, porque a nivel del tobillo ya cambia la clasificación. Ahorita vamos a ver poco y la segunda, pues más o menos, ¿qué es? Pues una 33 B1, ¿no? Porque está el condilolateral afectado. Bueno, también puse cuáles son los principios de tratamiento de las fracturas intraarticulares. Vamos a ver los principios en los que nos podemos apoyar y el mecanismo de lesión más frecuente para que ocurra una fractura articular. Ahorita vamos a ver las preguntas. Bueno, yo creo que eso ya lo vimos en clases anteriores, pero es muy básico y es muy importante que lo conozcamos. La clave de la clasificación, según la AO, se basa en este esquema, donde le damos un número, un valor numérico a cada parte del hueso y ya lo conocemos, que va desde el número, que es el 1, radio cúbito 2, fémur 3, tibia y peroné 4, columna 5, pelvis 6, entonces a cada parte del hueso se otorga un número. Si es un hueso largo, damos un 1, 2, 3, si es proximal, medio, distal, ¿ok? Que todo lo conocemos. Posteriormente, la clasificación de AO dice que clasifiquemos la fractura de acuerdo al segmento óseo. Posteriormente, se va a hacer una clasificación al tipo de fractura y a ese tipo se le va a dar un grupo. Entonces, posteriormente vamos a ver ejemplos de esto. Enfocaba mucho el libro que para tratar de hacer un plan de clasificación nos basáramos en 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hueso está afectado? ¿Qué segmento óseo está afectado? ¿Qué tipo de fractura es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Y qué subgrupo le vamos a otorgar a la fractura? Entonces, importante irnos por ese orden para poder clasificar adecuadamente la fractura. Y, bueno, en huesos, segmentos, grupos y subgrupos, dependiendo del tipo de fractura, se va a dar la clasificación. Ese es el caso de una clasificación de asfixia. No es del tema, pues, pero lo quise poner. En caso de que fuera un tipo A, un tipo B y un tipo C, si es una fractura simple, si es en cuña o si es una fractura compleja. Y ya dependiendo si nos queremos meter más a fondo, este es un ejemplo nada más. En el tipo A, por ejemplo, si la fractura es espiroidea, si es oblicua o si es completamente transversa, pues ya se le da un subgrupo aparte. O sea, ya le ponemos un apellido a la letra A. En el tipo B, como sabemos, el tipo B, la característica es que tenga un tercer fragmento, que tenga una cuña. Entonces, si es una sola cuña, es una B1. Si la cuña está en flexión, es una B2. Y si la cuña está fragmentada, es una B3. Y en el tipo C, es una fractura multifragmentada. Si es la fractura multifragmentada espiroidea, es E1. Si es segmentaria, es tipo 2. Y si es irregular, es tipo 3. Esto es, yo creo que ya lo vimos en la clase pasada, pero lo quise poner. La AO refiere que es la manera correcta, la forma de clasificar las fracturas. Vamos primero a clasificar el hueso, posteriormente el segmento, le vamos a poner un tipo de fractura
qué grupo de fractura y le podemos agregar un subgrupo al tipo de fractura. El subgrupo se añade dependiendo del tratamiento, qué tan bien le da al paciente, si se puede tratar o la recuperación que tan adecuadamente puede ser por el tipo de paciente. Igualmente, es importante que los huesos como el cúbito y el radio y tibia y peroné se consideran un solo tipo de hueso, entonces se clasifican en el mismo grupo. Bueno, estos los segmentos óseos, igual, 1 segmento proximal, 2 segmentos medios, 3 segmentos distal. Bueno, esto ya lo comentamos. Se va a clasificar el tipo de fractura dándole un valor numérico al hueso y posteriormente, si es un hueso largo, pues clasificarlo de acuerdo a su segmento. Bueno, aquí es un ejemplo como lo marca de cómo clasificar un tipo de fractura. Por ejemplo, si es un fémur, le damos un número primero 3. Si afecta la diáfisis, el segmento medio, pues ya sería un 32. Si la fractura es una cuña, 32B. Si la cuña está en flexión, ya es 32B2. Ese es un ejemplo de cómo sería el tipo de fractura. Otro ejemplo es igualmente el mismo fémur, le damos un 3. Si está afectado el segmento distal, le damos otro 3. Si la fractura afecta la articulación completa, es una clasificación C. Si está multifragmentaria, es 3. Y si es compleja metatarsial, le ponemos el punto 3. Es los dos ejemplos que vienen en el libro. Bueno, ya ahora sí entrando al tema de la clasificación articular, básicamente en las articulaciones comunes vamos a dividirlos al tipo de grupo. Tenemos el tipo de grupo tipo A, que es simplemente que es una fractura extraarticular, que no está afectando la articulación. El tipo B, que es la pregunta que venía, es que estaba afectada la articulación de forma parcial. Y el tipo C es que ya afecta la articulación de forma completa. Entonces, ese es el esquema más básico que nos tenemos que aprender de los tipos de fracturas articulares. Hay excepciones que marcan en el libro. En el caso del húmero, del fémur y del tobillo, son las excepciones que yo encontré. En el caso del húmero, una fractura tipo A de húmero se considera cuando nomás tiene una fractura unifocal. Un tipo B, cuando tiene una fractura bifocal. Y un tipo 3, cuando ya es una fractura articular, que afecte la cabeza del húmero. En cambio, del fémur pues, se divide en tipo A, B, C, dependiendo si afecta la zona del trocante, si afecta la zona del cuello y si afecta la zona de la cabeza del fémur. Entonces así se clasifica. Estas son excepciones del tipo de fracturas articulares. En el caso del nivel del tobillo, se van a clasificar dependiendo de la sintesmosis. Si es infrasintesmosis, es tipo A. Si es a nivel de la sintesmosis, es tipo B. Y si es a nivel arriba de la sintesmosis, es tipo C. Entonces, en el ejemplo era infrasintesmosis, era un tipo A. En el ejemplo que venía. Bueno, ese ya lo comentamos. Este es de las diaficiales. Bueno, ya iniciando, bueno, no creo que... Bueno, ese lo vamos a ver después, es que puse la misma imagen, pero más adelante. Ya comenzando en el tipo de fracturas articulares de acuerdo a la AO, iniciaremos por la fractura a nivel del húmero proximal. Bueno, me basé en puras imágenes para hacerlo un poquito más, bueno, para poder valorarlo así. Una fractura 11.A es aquella que A1 es aquella que nomás afecta la tuberosidad. Una A2 es aquella que la metáfisis se encuentra impactada. Y una A3 es una que está completamente, que no está impactada, sino simplemente está rota totalmente la metáfisis de la fractura. O sea, está completamente pues rota la metáfisis. No. ¿No? ¿Cuál es la ¿En la otra no se rota completamente o qué? No, en la A3, o sea ¿En que... la A2? Es nomás que está impactada o sea que... ¿Pero no está completamente rota? Pues sí. ¿Qué diferencia tiene? Pues que no está impactada. Ahí te dicen, pues digo más. Sí, o sea que no está impactada y que está impactada. Claro. En la clasificación 11, B1,
es aquella que está con impactación de la metáfisis. En la 11B2 es aquella que no hay impactación de la metáfisis. Y en la 11B3 es aquella que hay dislocación ya de la articulación prenumeral. ¿Qué diferencia hay entre la A y la B entonces? Yo creo que es los focos de afectación, lo he comentado. Una es unifocal y el otro es bifocal. Todas las dos son extraarticulares. Sí, las dos son extraarticulares. El tipo C ya es una fractura articular completamente. En la 11C1 es aquella que nomás hay un pequeño desplazamiento de la fractura. En el 11C2 es aquella que hay un desplazamiento más marcado y aparte de que está impactada la fractura. Y en el 11C3 es aquella que está completamente dislocada la fractura. Doc, toma como la clasificación de Neer, ¿verdad? Sí, de los prácticamente. fragmentos. De ahí Es 1, 2, De ahí sí. Sí, la clasificación de Neer se basa en los dos, en el troquinte en la cabeza y en son 4 partes que valoran. Bueno, ya, si nos vamos un poco más abajo a nivel del húmero distal, encontramos la clasificación 13A1, es aquella que nomás hay una abulsión de la apófisis. En la 13A2 es aquella que hay un trazo simple a nivel de la metáfisis, y en la 13A3 es aquella que hay un trazo en la metáfisis pero multifragmentario. En la 13B1 es aquella que hay se consideran fracturas parcialmente articulares. Generalmente las ves a nivel de húmero y de húmero con radio y cúbito y de fémur con tibia y peroné. Se basan en si está afectado el cóndilo lateral o el cóndilo medial. En la B1 es que hay afectación del cóndilo lateral. En la B2 es que hay afectado del cóndilo medial, y el B3 es que está afectado los dos cóndilos. O sea, una fractura frontal se considera. El plano frontal. En el plano frontal, exactamente. El 13 ya es una fractura completamente articular. La C1 es una fractura articular simple con fractura metafisial simple. La C2 es una articular simple con una metáfisis multifragmentaria. Y la tipo 3 es tanto una articular multifragmentaria como una metáfisis multifragmentaria. A nivel de radio proximal, la 21A1 es una fractura de cúbito con radio intacto. La fractura 21A2 es una fractura con fractura de radio, pero con cúbito intacto. Y la fractura A3 es que ya está comprometido los dos huesos. En la 21B1 es una fractura ya, o sea, aquí es extraarticular, aquí es articular. La fractura 21B1 es igual, que está afectado el cúbito, pero con el radio intacto. Fractura 21B2, fractura de radio, pero con el cúbito intacto. Y fractura 21B3 es que está afectado a un hueso y el otro es una fractura extraarticular. La clasificación tipo C es una fractura completamente articular de los dos huesos. Entonces, 21C1 es articular, pero con un trazo simple. 21C2 es un trazo simple de uno, pero el trazo multifragmentado del otro. Y el 21C3 es que los dos tienen fracturas multifragmentarias. Es prácticamente igual que el antebrazo, ¿no? Bueno, ya yendo a un poco de radio distal, la clasificación tipo A es una fractura extraarticular. Igualmente, extraarticular con fractura 21A1, fractura de cúbito con radio intacto. 23A2, fractura de radio simple e impactada. Aquí no marcaba que si podía estar respetado o no el cúbito. Y fractura 23A3 es fractura de radio multifragmentaria. La clasificación 23B es una fractura articular parcial. 23B1, fractura de radio de forma sagital. 23B2 es fractura frontal de la parte dorsal del radio. Y la 23B3 es de la parte volar del radio.
el tipo de fractura. La clasificación 23C es completamente articular. ¿Te acuerdas de los nombres de las otras? ¿Los epónimos? ¿Epónimos? ¿Qué epónimos te conoces de radio? Pues Galeazzi, bueno, Collis, Smith, Galeazzi, Montegia. Ok. ¿Y de radio distal, de esas cuáles corresponden? Pues el MID y Collis. ¿Cuáles son? El MID sería una 23, dependiendo de ese 2. No importa que no veas el número, ¿cuál es la de cuáles? O sea, La Collis es la del tenedor y la del MID es la de la pala de jardinero. por eso, ¿qué corresponde? Según yo, la de Collis afecta la parte dorsal. Dorsal. Y O sea, la hay un de- desplazamiento hacia la parte dorsal Ajá, y la de Smith hacia la parte de... polar. ¿Conoces alguna otra? De radio distal nomás. ¿No? Hay una que se llama Barton, ¿no? Esa no la conozco. Aparte de la de radio distal, que ahorita terminas, ¿conoces alguna otra que no sea de la AO? Ahorita se está tratando de ya no utilizar los epónimos porque hay clasificación específica, por ejemplo, de Smith, hay 3 grados, de cuáles hay más grados. O sea, trata de deshacerse ya de esos epónimos. Sin embargo, pues siguen utilizándose muchas veces. Pero hay otras clasificaciones. Aparte La de AO. Friedman, la de Fernández. ¿Cuáles son esas? La de Friedman es valorada del 1 al 8, dependiendo si está afectada la articulación del radio con el carpo o del radio con el cúbito. Son 3, pues. Son 3 articulaciones, ¿no? Ajá. Dependiendo de eso, si están Sí. afectadas las 3. Bien, bien. No sé, nada más que ver si conocías unas otras, porque es frecuente que te pregunten la otra. Un artículo de eso. Sí, Para que no nada más pongan la de AO, pongan siempre unas 2 o 3 si es posible, porque suelen preguntar, ¿sí? Claro que sí. bueno, y No, y no se pasa. la tipo C es una fractura completamente articular. La C1 es una completamente articular simple, y con un trazo metafisado simple también. La C tipo 2 es una fractura articular simple, pero la metástasis está multifragmentaria. Y la tipo C3 es una fractura completamente multifragmentaria. A nivel de fémur proximal, la clasificación A es una fractura completamente extraarticular del área trocantérica. 31A1 es una fractura simple pertrocantérica. La fractura A2 es una fractura pertrocantérica multifragmentaria. Y la A3 es una fractura intertrocantérica. La 31B es una fractura, de aquí afecta la zona del cuello del fémur. La B1 es una fractura subcapital con un ligero desplazamiento. La B2 es una fractura transcervical. Y la B3 es una fractura subcapital desplazada pero no impactada. La tipo C ya afecta la cabeza femoral, completamente articular. La C1 es cuando más hay un desprendimiento de una parte de la cabeza femoral. La tipo C2 es cuando hay desprendimiento de la parte de presión en la zona de la fractura. Y la C3 es cuando ya también involucra el cuello del fémur. Una segmentaria. Nada más. Está la cabeza y El cuello. A nivel de fémur distal, encontramos la clasificación tipo A, que es extraarticular. A1 es una extraarticular con un trazo simple. A2 es una fractura extraarticular que hay afectación de la metáfisis con fragmentos. Y la A3 es una fractura completamente metafisial multifragmentaria. Aquí es, la tipo A2 es que hay un fragmento en cuña, lo marcaba. Y la tipo A3 es que ya es compleja por la fractura, ya hay más fragmentos. En la clasificación tipo B, que es completamente articular parcial, la B pues solamente, tipo 1 que afecta el cóndilo lateral, la tipo 2 que afecta el cóndilo medial, y la tipo 3 es que afecta a los dos cóndilos en el trazo frontal. El plano frontal, perdón. La clasificación tipo C es una fractura completamente articular. C1 es una fractura articular simple con una fractura metafisial simple. C2 es una fractura articular simple con una fractura metafisial multifragmentaria. Y C3 es una fractura completamente multifragmentaria.
A nivel de tibia y peroné en la parte proximal, en la clasificación tipo A es articular. En la A1 hay solamente una pequeña impulsión por un trazo de fractura. En la A2 ya compromete la metáfisis con un trazo simple. Y la A3 es una fractura metafisera multifragmentaria. Igualmente, en la clasificación tipo B, una fractura parcialmente articular. En la 41B1 es que solamente hay un ligero desprendimiento a nivel articular. En la B2 es que hay una ligera depresión. Y de la B3 es que hay tanto depresión no, hay depresión como un trazo, una ligera separación de la fractura. O sea, hay una separación y hay depresión en hundimiento. La 21C1 es una fractura completamente articular. En la C1 vamos a ver un trazo de fractura simple con una fractura metafisera simple. En el C2 hay una fractura articular simple, pero la metáfisis está multifragmentaria. Y en el C3 es completamente multifragmentaria. Bueno, a nivel de tibia y peroné distal, sin afectar la zona del tobillo, la fractura extraarticular es la clasificación tipo A. A es que realmente hay un trazo simple. B es que hay un trazo con una cuña, pero tipo A2 es con una cuña, y tipo A3 es un trazo ya multifragmentario. La 43 tipo B, que afecta la articulación de forma parcial. La B1 es que solamente hay una ligera separación de trazo de fractura. La B2 es que hay separación y depresión. Y la B3 es que hay depresión multifragmentaria. La tipo C es una fractura completamente articular. La C1 es una fractura simple articular y simple metafisera. La C2 es articular simple y una metafisera multifragmentaria. Y la tipo C3 es articular multifragmentaria. A nivel del tobillo, vamos a explicar dependiendo abajo de la sigmosis, que es la clasificación tipo A. A1 si es infrasigmosis y solamente hay una pequeña dislocación. A2 si hay también la dislocación con fractura del malleolo medial. Y A3 si hay fractura del malleolo posterolateral. El tipo B es una fractura en la sindesmosis. B1 si es una fractura que nomás hay un pequeño desprendimiento. B2 si ya se le agrega una lesión medial. Y B3 si hay una lesión medial y en el área de Botman, que es esa parte. ¿No? Revisa bien lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo que medial en el B2, y si tú crees que el de Volkmann es el medial, ¿por qué el B3 es diferente al B2? No, ok. Es el otro malleolo, es el tercer malleolo posterior. Entonces, todos los tres en tobillo involucran al malleolo posterior. Todos los dos involucran a la parte medial. Sea abulsión o sea ruptura ligamentaria, porque al final es la estabilidad, ¿verdad? Si está roto el ligamento hay que repararlo. Si está fracturado el fragmento hay que fijarlo. Es muy sencilla, de hecho, la de AO de tobillo, porque todos los dos son medial, todos los tres son el de Volkmann, y el A, B o C depende nada más del nivel de la. Bueno, y en la tipo C es una suprasindesmosis. En la tipo C1 solamente hay una fractura simple. Decía del peroné. En la tipo C2 es una fractura ya multifragmentaria. Y en la tipo C3 es cuando ya hay una fractura que se va más proximal al peroné. ¿La fractura? No sé, ¿cómo se llama? No sé. Monsenovio. Un mecanismo de rotación externa con inversión forzada. Entonces hay ruptura de toda la membrana interior ósea junto con el cuello peroneo. Sí. Bueno, y esas son todas las clasificaciones de fracturas articulares.
El principio de tratamiento marcaba que la inmovilización de las fracturas interarticulares conduce a la rigidez articular. Después de un tratamiento quirúrgico de una fractura articular es importante iniciar la rehabilitación, porque entre más tiempo pase, pues hay mayor grado de rigidez del paciente. Bueno, la inmovilización de las fracturas articulares tratadas mediante reducción abierta y osteosíntesis conducen a una mayor rigidez. O sea, si ya tienen factor de que el paciente no inicia la rehabilitación temprana y aparte, obviamente, tiene una cirugía con osteosíntesis, pues aumenta el grado de rigidez. Los fragmentos articulares hundidos que no se reducen por medio de manipulación cerrada y tracción están impactados y no se reducirán por procedimientos cerrados. Los hundimientos articulares importantes no se rellenan de fibrocartílago y la inestabilidad que se produce a consecuencia de su desplazamiento es permanente. Obviamente cualquier tipo de fractura que presente una cuña y que no se pueda rellenar o que no se pueda reducir, siempre va a dejar ese espacio y pues nunca se va a poder rellenar pues, el espacio que deja. Para restablecer la congruencia articular son necesarias la reducción anatómica y la fijación estable entre los dos fragmentos articulares. Los defectos metafisiarios requieren aporte óseo para prevenir el desplazamiento secundario de los fragmentos articulares. Los desplazamientos metafisiarios y diafisiarios deben reducirse para prevenir la sobrecarga articular. Y la movilización inmediata es necesaria para prevenir la rigidez articular y asegurar la curación y la recuperación de la articulación. Ello requiere una fijación interna estable. Bueno, ya creo que por último el mecanismo de lesión. Por si llegan a preguntar, el mecanismo de lesión de frecuente para una fractura articular es una aplicación indirecta de la fuerza. Se refiere que el mecanismo que va a producir una fricción sobre la articulación e impacta sobre la superficie articular opuesta. Generalmente va a causar un tipo de fractura articular parcial. Y también el otro tipo de mecanismo es la aplicación de fuerza directa, que generalmente pues causa una fractura en estallido de la articulación. Bueno, y valoración del paciente y la lesión, pues primeramente decía que hay que determinar el mecanismo para tratar nosotros de conocer el tipo de fractura que pueda tener y si hay lesión a tejidos blandos. Las fracturas articulares pueden causar una grave desviación del miembro, incongruencia de la superficie articular y una subluxación o luxación articular. Todas ellas tienen la posibilidad de comprometer la circulación de la piel circundante o incluso del propio miembro, por lo que se debe verificar el estado vascular distal de la lesión. Es importante de que cuando llegue cualquier tipo de fractura articular, es importante, aparte de pedir la placa, es importante, yo creo que también pedir una tomografía, dependiendo del tipo de articulación que afecta. Si ya compromete la articulación, pues con la tomografía tratar de, si se puede una reconstrucción 3D, tratar de valorar el tipo de lesión que pueda tener. Y bueno, creo que ya esto del tema es esas preguntas que está al principio. Y listo. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas? Al final, si ustedes se dan cuenta, cada una tiene pequeñas diferencias de cómo es con la diáfisis de los huesos largos. Generalmente es más fácil dar la clasificación de un hueso largo que de las articulares, porque tienen pequeñas diferencias. 3 son drásticas las diferencias, porque se toman diferentes, porque donde se basa pues las clasificaciones, con número proximal, la de Neal por el número de fragmentos, el mesetautibial a mí yo la considero también diferente porque es por avulsión, y si esa avulsión punto 1, punto 2 o punto 3 es dependiendo de la parte que está avulsionada de la mesetautibial, y es un poco diferente, a pesar de que muchas de ellas, las articulares, las A1 son por avulsión, son diferentes entre ellas también. La de tobillo es diferente, como lo mencionaste. Bueno, por ejemplo, estas dos imágenes, ya para determinar qué tipo de clasificación daría.
Es una 44 de. No, es infrasindemal. Esa. A2. Sí, 44. ¿Sí? ¿Sí o no, Ángel? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es infrasindemal. ¿Y por qué no? Porque está impactado y hay un trazo. ¿Cómo? A ver, déjame ver. No, pon la imagen otra vez. Ya ves, a ver. Tú lo explicaste. Sí, ya lo expliqué. No, déjame quitar la grabación porque estamos acá contigo. ¿Mande? ¿Mande, cabrón? Nada más para que sepas bien cómo es, pues.